Bueno, hola, muchas gracias a todos por la paciencia. Tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero ya vamos a empezar. Digo, creo que casi todos nos conocemos, pero digo, me voy a presentar bien de cualquier manera porque si nos conocemos a lo mejor nada más por primer nombre. Mi nombre es Carlos Escobedo. Llevo aproximadamente 10 años trabajando en tecnología de la información, más que nada en lo que es ventas. Ventas y ventas técnicas, llamémosle así. Entonces, pues tengo una especialización en hardware para todo el sector que es empresarial y gobierno. Y pues en parte de software hablando de licenciamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Licenciamientos, software empresarial, bases de datos, más que nada es lo que la gente más va a ubicar, ¿no? Entonces, bueno, yo intentando y también por un interés auténtico en dos cuestiones que me gustan bastante, que son la tecnología, la informática y pues también la física, me encontré con este tema, que es la computación cuántica, y pues me empecé a meter poco a poco investigando un poquito pues qué significaba de entrada la física cuántica, ¿no? Primero fue como empezar a entrar a un hobby y hasta que me empezó a generar un interés profesional un poco más fuerte, ya me puse a investigar como tal qué implicaciones tenía en el ahora corto plazo, porque ya estamos muy cerca de una época en la que se va a necesitar. Y pues de hecho la plática originalmente se llamaba el colapso de la ley de Moore y el cómputo cuántico. Entonces no sé si alguno de ustedes haya escuchado de la ley de Moore, que en realidad no es una ley, pero alguien la ha escuchado, alguien me la puede... Lo que decía Moore, que era un exdirector de Intel casualmente, porque era más que nada un speech comercial que tuvo bastante impacto en el mercado, era que la cantidad de transistores en un chip de procesador se iba a duplicar entre un periodo de 12 y 18 meses. Entonces, si al día de hoy tenía yo 1 millón, al siguiente 2, al siguiente 4, al siguiente, cada de periodo de 12 a 18 meses iba a haber una duplicidad. Pero eso más que ser una ley, era una promesa que hacía un director de una compañía que se dedicaba a fabricar chips de silicio, ¿vale? Entonces, esa es la ley de Moore. Ahorita ya para que entremos de lleno a lo que es el cómputo cuántico, y somos afortunados porque tenemos un físico hoy con nosotros. Entonces, él nos va a responder muchas preguntas también. Pero vamos a hablar un poquito de los principios, de lo que no es computación, de lo que sí, cómo se formó la computación y qué es lo que va a ser la computación cuántica y para qué sirve. Entonces, si me ayuda, Jesus, por favor. Entonces, bueno, lo que les decía un poquito de historia, y eso probablemente ya todos nosotros lo vimos en la escuela. ¿Qué es la física que nosotros conocemos normalmente? La física clásica, ¿no? Las tres leyes de Newton, que pues prácticamente todos las tenemos, las leyes de la termodinámica y las leyes de la electrodinámica. A cualquier nivel de detalle que tuviéramos en el siglo XIX, esto era lo que existía y era la ley absoluta para todas las cosas, hasta donde las personas podíamos ver. Y uno de los más grandes personas que trabajaron en esto fue Isaac Newton. Sus leyes para el mundo macroscópico siguen vigentes al día de hoy. Entonces son totalmente válidas. La que sigue, Jesus, porfa. Pero a esto, en los 1880 y algo, 1890, había tres experimentos que los físicos no tenían la capacidad para explicar, que eran estos tres fenómenos que se llaman la radiación de cuerpo oscuro, el efecto fotoeléctrico y el espectro óptico de líneas brillantes. La radiación de cuerpo oscuro consistía en inyectar dentro de un recipiente de metal únicamente con un agujero radiación electromagnética. Entonces esa radiación electromagnética se iba acumulando, iba rebotando. Entonces simplemente había una inyección de un rayo electromagnético, iba rebotando dentro de ese material metálico, pero se daban cuenta de que el material no se calentaba uniformemente, sino solamente en algunas regiones. Pero esas regiones, ya hablando de formalismos, en cuestiones matemáticas, no había manera de por qué había ese comportamiento, sino que simplemente pues estaba pasando y con las leyes que había en ese momento de electrodinámica, no había una explicación. Jesus, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor?
Entonces, de ahí salió esto. Este fue básicamente el resultado. Y esto es incluso era la ley esa línea punteada es la ley que predecía el comportamiento que tenía que tener ese cuerpo oscuro. Entre más energía se inyectaba, más brillante debería de ser el cuerpo, ¿no? O más caliente. Sin embargo, tenía un colapso en cierto punto, y esta era la parte que no podían entender, porque las leyes decían, entre más energía inyectes, pues más calor y todo vas a tener, ¿no? Pero si esto era cierto, incluso algo tan pequeño como una taza de café podría encenderse hasta el infinito. No habría algo que la detuviera que se dejara de calentar. ¿Qué es lo que encontraron? Que al final, y esto lo hizo Max Planck, al final había una manera de explicarlo, y de hecho ese descubrimiento de Max Planck fue prácticamente un accidente, fue algo que seguramente todos hicimos o estamos haciendo en las clases de matemáticas, que fue completar las cosas para ver si funcionaba. ¿Qué es lo que hizo él? Metió una constante. Entonces dijo, bueno, es que si yo a este número donde está colapsando, o esta forma le pongo un número 1, cuadra. Si ahora le pongo un número 2, va a cuadrar. Si ahora le pongo un número 3, va a cuadrar. Entonces crecía en intervalos fijos, en intervalos constantes. Eso es a lo que se le llama un cuanto. Al día de hoy eso es lo que conocemos de un cuanto, y este fue el principio de lo que fue la física cuántica. Como tal, en ese entonces, Max Planck lo veía como un error, algo que no podía hacer. Sí. ¿Vale? La siguiente, Jesús, porfa. No estoy tapando acá, sí, ¿verdad? Voy a venir para acá. No, está bien. La siguiente es el efecto fotoeléctrico. Muchas gracias, el efecto fotoeléctrico prácticamente al día de hoy ya todos lo conocemos como una aplicación práctica, lo que son las celdas solares. El efecto fotoeléctrico, que era lo que decía, que al aplicar un haz de luz sobre un material metálico, desprendía partículas y hasta cierto punto, aumentando la intensidad, no aumentando la intensidad de la luz, sino aumentando la frecuencia de la luz, se llegaba a un diferencial de potencia, que pues es energía, que llegaba a activar una luz. Pero eso solo, o sea, no importaba si yo le subía la intensidad a la luz que iluminaba el lugar, sino la frecuencia. O sea, si yo ponía una luz roja o azul, o una luz que tuviera más energía dentro dentro de lo que era la luz, iluminaba pero la intensidad no afectaba. Entonces, en ese momento, esto que están viendo ustedes y que al día de hoy nosotros conocemos como electrones, eso no existía. Se conocía y había una teoría de que podían existir los electrones, pero pues nadie sabía qué eran. Entonces, cuando se inyectaba esas de luz, pues eso es lo que pasaba, y eso es lo que pasa con los paneles solares. Se pone un material fotovoltaico que desprende energía y que permite que pase esta reacción. ¿Vale? No sabían por qué pasaba. La siguiente, Jesús, por favor. Y la tercera, y esta estuvo muy cerca a Newton de descubrirla cuando hacía sus experimentos, que era pasar luz a través de un prisma, pero no una luz cualquiera. Lo que se hacía inicialmente con un prisma era explorar la luz del sol, pero con la luz del sol, que es luz prácticamente amarilla, prácticamente blanca, lo que se veía pues era un haz de colores, ¿no? Lo que conocemos nosotros como el arco iris. Después de cierto punto, y como consecuencia de las soluciones que vimos de los dos problemas anteriores, se determinó que todo esto, y esto tuvo mucho que ver Niels Bohr, determinó que en realidad lo que se estaba viendo aquí, y después aquí, era en realidad la coloración de cuando los gases emitían luz, cuando se les aplicaba energía. O sea, si yo a un átomo, por ejemplo, de hidrógeno, le aplico la luz directamente, una luz que haga que reaccione un electrón o un átomo de hidrógeno en cualquiera de sus partículas fundamentales, la partícula va a responder. O sea, no simplemente se va a quedar la energía, sino que cuando haga un salto para cambiar de órbita, que también digo, a lo mejor en clases de química lo van a ver, también tiene la química, sí, Dani, si todavía no te toca, pero cuando absorbía energía un átomo o una partícula, pues la energía tiene que ir a algún lado, ¿no?
había una reacción, ahí se aplicaba esa parte. Entonces, en ese entonces, cuando aplicabas una energía a una partícula, lo que liberaba era un fotón, que es luz. El fotón no existía tampoco, no había una concepción. ¿Por qué? Porque la luz es una onda, ¿no? Entonces la luz se conocía como una onda y las leyes para las ondas como para las partículas eran distintas. Entonces no podía haber, no existía un concepto de dualidad de las cosas, o eran una cosa o eran otra. Esa partícula, fotón, la propuso Albert Einstein, que por eso fue lo que ganó el premio Nobel. El premio Nobel que ganó fue por haber descubierto esa relación de que la luz también era una partícula. Entonces, ¿qué era lo que significaba esto? La emisión de gases. Había dos espectros que se analizaban, el espectro de emisión y el espectro de absorción, que si se fijan, de hecho, son complementarios. Estos dos conforman este. Para lo que ahora es espectrografía de gases, que es un aparato que se utiliza para determinar qué sustancias hay en cualquier cosa, se utiliza esto. Se bombardea con rayos de luz a cierta frecuencia y los átomos emiten cierto color de luz o cierta frecuencia de luz en respuesta. Y esto es lo que se ven en los cromatógrafos. Entonces, a partir de estas líneas de color es donde determinan qué elementos conforman qué. Albert Newton. Isaac Newton vio esto, pero no supo interpretarlo en su momento. Solamente lo único que pudo decir en ese momento es que la luz blanca se descomponía en más cosas. Pero en realidad estaba viendo de qué estaba compuesto el Sol. Aquí sigue Jesús, por favor. Bueno, y aquí están las tres personas que más influyeron en la resolución de problemas. El primero fue Max Planck, al decir hay que poner una constante que se va a llamar un cuanto. Un cuanto, ajá. Y ese cuanto pues es una unidad cerrada, ¿no? Una unidad delimitada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que dice que la energía viaja en paquetes definidos. Esa fue la solución de Max Planck. Esos paquetes definidos, ¿a quién se le ocurra que puedan ser? Es algo que se le llama una partícula. Eso es un cuanto, una constante de energía. Entonces ahí empezaba ya a determinarse cierta dualidad entre lo que es materia y energía. Al decir que la energía viaja en paquetes y que esos paquetes son partículas, ¿en qué momento cambió la cosa? Incluyendo la luz. Si la luz ya era una onda y la hago en paquetes y yo digo que los paquetes son partículas, ¿qué es? ¿Es onda o es partícula? Ese era un problema que salió de haber resuelto un problema. De ahí, eso es lo que tomó Albert Einstein y fue cuando dijo, esto se llama fotón, utilizando la idea de Max Planck. Resolvió el problema fotoeléctrico proponiendo esa partícula para la parte de la luz, de nuevo aumentando el problema de la dualidad partícula y onda. Y Niels Bohr, que es quien está hasta la derecha. Niels Bohr, para resolver el tercer problema que les comentaba y tiene que ver mucho con el haz de colores, él propuso este modelo orbital del átomo, que como tal al día de hoy no es aceptado 100%, porque el átomo nosotros lo tratamos de traer a parámetros de las cosas que nosotros conocemos, pero es una proyección de lo que él veía en su cabeza que podía hacer, ¿no? Él propuso este modelo del átomo en el que hay un núcleo conformado por dos partículas fundamentales, rodeado por una nube de otras partículas fundamentales que era el electrón. Entonces, ¿qué pasaba en esas líneas negras y en esas líneas de colores que se veían antes? Esas líneas representan cada una de las órbitas que tienen los electrones dentro de los átomos. Entonces, a diferente nivel de energía estaba un electrón, diferente onda de luz de mayor o menor frecuencia necesitaba para reaccionar. Entonces, si yo estoy aquí en el nivel más bajo, voy a necesitar una onda, pues a lo mejor puede ser de este tamaño, las ondas de este tamaño existen. Puede ser una onda de estas que excite un electrón lo suficiente para que cambie de órbita, que es lo que se ve ahí en la animación. Se inyecta energía, cambia de órbita, y cuando pierden la energía, suelta la energía. Esa energía es la que viene cuantificada. Y es cuando hace ese cambio de órbita o emite fotones de distintos colores. Entonces, a mayor alta la órbita de energía,
emite un haz de luz más hacia el azul. Entre más bajo, lo emite más hacia el rojo. Entonces ya entramos a rangos que son infrarrojos y ultravioletas, que son las ondas de más alta energía. Entonces una onda ultravioleta inyectada un electrón probablemente lo va a sacar a las más altas órbitas que tiene el átomo, aunque no tenga electrones alrededor. Pero bueno, este fue un modelo que se propuso, entre otras cantidad de propiedades que se le pusieron ahí al electrón. Son bastantes. La que sigue, Jesús, por favor. A razón de todo lo anterior, se propusieron otro tipo de experimentos, como por ejemplo, este fue para determinar que la luz en realidad sí era una onda. Y de hecho creo que hay otro slide que sigue bien animado, si no me equivoco, que era un experimento en el que se inyecta a través de dos ventanas, se hacía pasar luz. Entonces pues la luz, y no una luz cualquiera, estamos hablando de un láser, que también es algo que salió de lo que es esta física cuántica que se desarrolló. Entonces esa luz se hacía pasar a través de un orificio, y mientras hubiera un medidor checando en qué dirección iban las partículas, había una pantalla atrás que detectaba la luz. Había una línea recta. El 100% de las partículas impactaban en el centro, pasaban por el agujero sin pensarlo. Cuando quitaban los detectores de partículas, pasaba esto es lo que pasaba. En esta ventanita, imagínense a la luz como si fuera agua. ¿Qué pasa cuando el agua pasa a través de un escalón de este tipo? Ajá, viene una onda así, pero cuando choca con la orilla se vuelve a dividir y salen dos ondas más. Cuando no se medía, cuando nadie lo estaba viendo, así se comportaba la luz. Solo cuando nadie lo estaba viendo. Entonces, lo que resultaba en la pantalla era una onda. Ahora van a ver de este tipo. Ahí va la luz en dos ventanas, se convierte en ondas y daba esa salida. Es un patrón de interferencia, se le llama, que es una onda que tiene picos y valles más hacia el centro. Y si no, era una onda de ese tipo, en la que prácticamente toda la luz estaba concentrada en el centro. Entonces, ¿por qué? Porque eso nada más pasaba cuando alguien lo estaba viendo, cuando alguien lo estaba midiendo. Aunque lo midieran aquí, si alguien lo medía aquí, ¡pac!, la partícula se iba y se impactaba. Las partículas, estoy hablando de un fotón. Si lo medían aquí, ¡pac!, se iba y se impactaba. Si lo medían aquí, aunque aquí detectaran una onda, si llegaba aquí lo medía, ¡pac!, venía y se impactaba a un lugar específico donde estuviera medido. Entonces ese comportamiento era completamente extraño porque nada más era como si las partículas tuvieran inteligencia. Entonces, cuando yo lo veía, se comportaba como partícula, y cuando no lo veía, se comportaba como onda. ¿Por qué? Entonces, pues, digo, ahí hay un problema, ¿no? Ajá, y de hecho ahí viene el gato. Y bueno, aquí es donde empieza la parte confusa. Entonces, pues estas dos citas, precisamente una de Richard Feynman, que es un físico también importante del siglo XX, dice que él cree que nadie en realidad entiende la mecánica cuántica, que es la manera en que se comportan las ondas. Y dice, y Niels Bohr, que es uno de los principales, en realidad es de los detractores, pero él se dio cuenta al final de que sí lo tenía que apoyar, aunque fuera extraño, ¿no? Decía que si al momento que te están platicando no te impacta y no te confunde, pues porque probablemente no lo estás entendiendo. Si estás confundido, vas bien. Algo así. Ajá, bueno, ahí puede ser un problema. La que sigue, Jesús, porfa. La que sigue, porfa. Y bueno, y aquí estaba, ya hablando en los años, un poco antes de la guerra, Niels Bohr y Albert Einstein tenían una fuerte rivalidad, porque bueno, con todo y lo que Albert Einstein descubrió en esta época en la que estuvo trabajando con Niels Bohr, él sin embargo tenía esta idea, pues, de que, oye, no puede ser esto aleatorio. ¿Por qué aleatorio? Porque en la imagen que vimos no había una explicación de por qué impactaba la luz en ciertos lados, a menos que se midiera. Entonces, lo único que podía explicar eso en ese momento era una función probabilística. Entonces, no, ¿qué es lo que decía Einstein respecto a, oye, pues si
Eso pasa con esta partícula, así como pasa con cualquier elemento de los que están compuestos los cuerpos, nuestros cuerpos. Dice, pues Dios no juega a los dados. Y pues digo, aparentemente sí, pero no a un nivel real, un nivel en el que está una persona. Ajá, de hecho es un nivel irreal, ¿eh? Aunque lo digas de broma, es matemática irreal. Pero sí, y Einstein estaba en contra de todo lo que planteaba la física cuántica como un concepto en que toda la realidad se podía definir con una función de onda. Pero y ya es donde empiezan a entrar las connotaciones filosóficas. Si la realidad es una función de onda, podemos no existir, aunque la probabilidad sea muy baja, pero podemos no existir. Y bueno, universos múltiples, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue, Jesús, porfa. Y bueno, y el famoso gato de Schrödinger, que esto fue como mención honorífica. Este fue un ejercicio mental, y de hecho lo puse aquí precisamente porque es un ejercicio mental que planteó Erwin Schrödinger, que está aquí abajo en los billetes austriacos, en el que él planteó ese experimento de pensamiento, que es lo que decía que la física cuántica, o bueno, el comportamiento de las partículas, tanto su comportamiento de partícula como y onda al mismo tiempo, y la relación entre sus propiedades, podían ser pensados como este experimento en el que se metiera una partícula atómica, que estuviera emitiendo radiación y que hubiera un medidor Geiger adentro, y que cuando llegara a cierto nivel ese medidor Geiger se activara un frasquito con veneno que iba a matar al gato. Entonces metieron en una caja negra. Si en su imaginación meten al gato en la caja negra, pueden pensarlo de dos maneras, como que el gato está muerto o está vivo. Pero ¿cuál de las dos es? Uno no lo puede saber hasta que abra la caja. Muy similar a cuando se hacían las mediciones en la pantalla de luz. Hasta que no lo medías sabías qué era. Si lo medías como partículas te iba a dar una partícula y comportamiento de partícula. Si lo medías como onda te iba a dar una onda y comportamiento de onda. Y ahí viene el video. Y el video es un poquito más explicativo, porque digo, es un poquito más gráfico. O sea, no se queda nada más en palabras. Ahorita, ¿cuál es lo importante que van a ver el video? Que las partículas, ya de 50 años después de que ellos descubrieron todas estas cosas, se ha determinado que las partículas existen en esas dos realidades, en la realidad de onda y en la realidad de partícula, aunque parezca demasiado complejo para nosotros. Y además de tener otras propiedades, como la superposición y el enlazamiento cuántico, que son importantes también para la computación cuántica. Entonces vamos a ver el videito. Ese es un átomo, imagínense, con su nube de electrones. Y está en un estado de menor energía y de mayor energía. Además, esa es una posibilidad. Además, puede estar en dos lugares al mismo tiempo y tener diferentes propiedades opuestas al mismo tiempo. Y hasta que hay una medición, es cuando colapsa. Aquí está lo de los estados de energía que les comentaba. Estado de menor energía y un estado de mayor energía, que es cuando es excitado por cualquier tipo de reacción. O al mismo tiempo, que es cuando no hay una medición, ese es el comportamiento que se espera. Ahí se ve. Ahí no se ve. Sí, cuando se mide, dependiendo de dónde se mida, en el momento en que se mida, y ahí entran las ondas. Entonces, con las ondas se puede hacer resonar a los átomos y a todas las partículas al ritmo que nosotros deseamos, y es así como las manipulamos. Y se puede sintonizar a una frecuencia en la que los dos estados sean visibles para nosotros. Sí, se puede. Es el principio de la computación cuántica. Entonces, hay estados absolutos, pero también hay estados intermedios. Y esto normalmente es radiación electromagnética. O, en un caso futuro, se espera que sea...
Esto que ven ustedes ahí es lo que les decía ahorita, es la interferencia. Cuando hay interferencia, eso es lo que pasa en un átomo. Miden, lo miden, le preguntan en qué estado estás, en qué estado estás, en qué estado estás, en qué estado estás. Y ahí es donde colapsa. El átomo decide instantáneamente en qué estado quiere estar. Cuando le pregunta a alguien, decide en qué estado quiere estar. Y eso es algo que se llama, híjole, es decoherence, pero no sé cómo incoherencia en español les suena medio raro, ¿no? Ese estado doble que vieron en el video se llama superposición, en el que existen dos estados al mismo tiempo. Pueden ser en dos estados de energía, o sea, un mismo electrón puede estar en dos órbitas al mismo tiempo. Un átomo completo puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Un electrón puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Bueno, hay N cantidad. Y hay propiedades físicas ya reales en las que también pueden estar al mismo tiempo. No hay una definición de lo que es un átomo, ni de cómo está compuesto, ni cómo está configurado hasta que alguien lo mide. Entonces aquí. Todas, ajá. Incluso esas, y de hecho hay muchas de esas cosas que todavía no se entienden. Como por ejemplo, hay muchas teorías y toda la teoría y el desarrollo de la física cuántica es para ver eso. Porque están las cuatro fuerzas básicas de la naturaleza. Pero imagínate que esas cuatro fuerzas básicas solo funcionan en nuestro universo de cuatro dimensiones. Las cuatro dimensiones, las tres espaciales y una temporal. Entonces hay teorías, y de hecho fue de ahí donde yo me empecé a documentar que había hasta 10 u 11 dimensiones, las otras 6, quién sabe de qué tipo, ¿no? Pero que incluso podían estar esas 6 dimensiones como propuesta envueltas dentro de las mismas partículas fundamentales, así de pequeñas, que por eso no las percibíamos, ¿no? Pero pues de nuevo, implicaciones psicológicas, ¿no? Bueno, filosóficas. Cuando lo preguntas y lo ves, te va a decir, pero ese va a ser su estado de ahí en adelante. Ajá, pero si tú conoces ya antes el mismo átomo, bueno, no el mismo, uno idéntico, que te dio otra medición, lo empiezas a conocer. Es como si le preguntaras a Boris sus gustos. Cada vez que lo vas conociendo te va a ir diciendo otras cosas. Pero imagínate, el día de mañana tiene amnesia y le vuelves a preguntar sus gustos. Él te va a decir uno de los que ya te dijo. Le preguntas otro día, o imagínate un clon de Boris. Le preguntas al clon de Boris qué le gusta. Te puede decir lo mismo, te puede decir otra cosa. Pero tiene varias. Entonces, esos gustos son sus propiedades. No, en N. Tanto como el espacio lo permita, como el espacio que nosotros conocemos. Y de hecho, ajá, el X, Y, Z, pero más allá. Y de hecho, una servilleta, un papel, algo que una servilleta, mira. Nada más es una, digo, nada más es como a manera de pensar. Si ustedes esto lo vieran completamente plano, como un objeto que fuera nada más de 2 dimensiones, pero yo lo estoy sosteniendo en 3 dimensiones. Ahora, si ustedes vivieran dentro de esta servilleta, dentro de este espacio de 2 dimensiones, un muñequito de palitos y bolitas, y ven esto que pasa en su espacio, ¿qué es lo que ustedes dicen? Ajá, pero por ejemplo, eso no existiría en un espacio de 2 dimensiones geométricas. Pues tu espacio está doblado, entonces cuando tú deformas el espacio, se va a estirar tu figura. Entonces, ¿qué pasa con un espacio de 4 dimensiones? Imagínate que todas las interacciones que pasan y todos estos comportamientos estuvieran pasando en otra dimensión, superior a la que nosotros vimos, no en 4, sino en 5. Tú no vas a ver ese comportamiento, porque tú estás en un mundo de 4 dimensiones. Pero en la quinta dimensión es totalmente normal. Ahora, si yo me quisiera desplazar del punto A al punto B en un espacio de 2 dimensiones, pues yo voy a hacer esto, ¿no? Si yo me quiero desplazar en un espacio de 3 dimensiones, ¿qué hago? Y yo estoy del otro lado. Ajá, entonces
Digo, sí, y hablando en un espacio de dos dimensiones, si aplica la misma regla de que la velocidad más rápida de este universo de dos dimensiones es la luz, pero yo hago esto y llego más rápido que la luz, pero no hay una explicación, o sea, no estoy violando ninguna ley, sino simplemente estoy en una dimensión mayor. Digo, me salió un poquito, ¿no? Pero más que nada por eso. Ajá. Ajá, en este. Y digo, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un espacio de cuatro dimensiones, pero que viene de algo de cinco dimensiones, pues sus consecuencias se pueden ver aquí. Como por ejemplo, que una partícula esté en dos lugares al mismo tiempo. ¿Qué tal si nuestro espacio en realidad en la quinta dimensión se ve así? Entonces, la partícula está en medio, está en dos lugares al mismo tiempo. Pues es lo que están investigando. Todavía no. Algo así. Ajá. Ajá, y de hecho esas son muchas de la concepción filosófica que trae y etimológica. De hecho, ahí es donde se encuentran ciencia y religión. Pero bueno, regresando al tema. Cuando se miden, y esto estamos hablando del enlazamiento cuántico, que también es una propiedad importante para el cómputo. El enlazamiento cuántico sucede cuando dos partículas, por alguna razón, siendo que se exciten en la cercanía de que compartan un lazo en una molécula, comparten ciertas propiedades, ya se están midiendo entre ellos. Por lo general, esas partículas tienen un comportamiento contrario al otro. Algo como el hombre y la mujer. Cuando yo estoy feliz, viene alguien y no va a estar feliz, ¿no? Pero es como si fuera por default, ¿no? Y viceversa, y viceversa. Eso es a lo que voy y viceversa, ¿no? Es como una mala relación. Siempre que yo digo sí, alguien va a decir no, y viceversa. Entonces, ese es el enlazamiento cuántico, es el matrimonio a nivel microscópico. Este, eso es lo que pasa aquí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, y regresando un poquito al modelo de Niels Bohr, que es un modelo como planetario, en el modelo planetario había ciertas propiedades, como los planetas rotan. Los planetas pues tienen su órbita, tienen su eje donde sobre rotan, tienen su inclinación. Entonces, como a partir de a través de ese nivel se empezaron a medir las propiedades así. Una de ellas es el giro. Bueno, es una rotación, pero no es una rotación física, es una rotación del campo electromagnético de la partícula. Es a lo que se le conoce como spin. Esa es una propiedad que se utiliza para definir esto. Entonces, esa propiedad, y digo, para no meterlo nada más, el nombre no significa nada que no se pueda entender. Es como si yo tuviera una esfera que mira hacia abajo y una esfera que mira hacia arriba. Entonces, eso es digamos que es el spin. El spin gira así, hacia abajo, y el spin gira así hacia arriba. Son contrarios. Entonces, cuando yo mido, y tengo dos partículas enlazadas, y mido esta, y encuentro que está girando hacia abajo, automáticamente sé que y esto ya es experimental, esto ya está comprobado totalmente, la otra gira automáticamente en reversa. Eso existe desde la época de Einstein también. Ahí sí, ellos no tuvieron oportunidad de comprobarlo, pero esto era independiente. Ya una vez que estaban enlazadas dos partículas, no importaba la distancia de las que estaban separadas para que existiera ese cambio. ¿De qué sirve esto? Si yo tengo esta partícula aquí y esta otra partícula la tengo al otro borde de la galaxia, si yo mido esta partícula aquí y me da, no sé, imagínense que en la partícula está guardada una palabra de hola y en la otra está hola mundo. Entonces, en el momento en el que yo veo un hola en la partícula, sé que al final de la galaxia alguien está leyendo un hola mundo. Ajá. Sí. O sea, lo que sea puede estar ahí, pero ya va un mensaje codificado. Entonces, yo puedo inferir lo que hay del otro lado de la galaxia sin que yo lo tenga en la mano. Tienen una relación de sus propiedades. Lo que hacen las partículas entre ellas en el mundo normal es que entre ellas mismas se enlazan. También podemos nosotros controlar ese enlazamiento. Se excitan a una frecuencia específica
a la misma frecuencia, y esa misma frecuencia provoca que las partículas se enlacen entre ellas. Ya sea que incluso compartan un electrón. Si fuera, creo que es deuterio, un átomo de hidrógeno que solamente tiene un neutrón y protón, ¿no? No tiene electrones. Entonces, por ejemplo, un átomo de hidrógeno cualquiera contra un átomo de deuterio compartirían un átomo. Y ahí entra lo de las dos posiciones. Tengo yo los dos átomos aquí. ¿Dónde está el electrón? Si lo comparten los dos. Exactamente, está en todos lados. Comparte todas las posiciones que existen en el universo de las órbitas atómicas. No está ni del lado derecho ni del lado izquierdo. Cuando le tomas la fotografía, si este está prendido, este está apagado porque no tiene electrones. No es tan específico, pero es una propiedad contraria. Y hay una serie de propiedades que se pueden medir que colapsan, así es como se le llama. O sea, si puedes decir, a lo mejor lo que te refieres era la posición. Si yo lo veo aquí, en esta posición, yo sé que aquí no hay electrón. Pero esa es información. Es información que me dice que no hay nada o que hay algo. Y ese algo, ahí es donde entra la computación, porque para mí eso ya es un comportamiento binario. Digo, es un poquito más allá. Digo, ahorita lo vamos a ver. Sigues. Puede ser entre tres. No puede ser entre la cantidad que tenga. De hecho, lo que pasa con tu cuerpo es un enlazamiento cuántico de trillones de átomos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que pues todos están compartiendo los enlaces y las propiedades, todas están medidas. Por eso existes. Porque tu función de onda es muy pequeña en los bordes donde no hay nada, pero es 99.999% en donde sí. Porque ya están, las partículas entre ellas se están midiendo. Entre ellas se están preguntando dónde están, qué propiedades tienen. Entonces todos están, es un sistema cerrado en el que todo se está midiendo. Entonces, pero de acá hablamos de una partícula en el vacío. En un vacío ideal, en el que no hay ninguna clase de interferencia. Ni luz, ni radiación, es más, ni neutrinos, idealmente, ¿no? Este es un ejemplo de la propiedad que se le llama el spin. En un spin gráfico, imagínense un objeto que estuviera a lo mejor en una dimensión superior, un objeto que tuviera que dar 2 vueltas para regresar a su posición original. 2 vueltas completas. Entonces, si yo sí doy una vuelta completa, yo sí doy una vuelta completa, ya regresé a mi posición original. Pero este objeto, esta propiedad de spin, tiene que dar 2 vueltas completas para llegar a su posición original. Entonces, esta es una simulación de algo que sería como un spin. ¿Ven esta línea azul? Está arriba, ahora está abajo, y lleva una vuelta completa el cubo. Entonces, en otra vuelta completa, y si se fijan, las propiedades se invirtieron. Es un objeto que da 2 vueltas, es una interpretación de 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, es un tipo de propiedad que pues medio se puede explicar en 3 dimensiones, ¿no? Y parte de ese problema, de cómo se determinó que sí era cierto, este problema se definió como la inecualidad de Bell, de los laboratorios Bell. Él propuso igual un experimento de pensamiento, así empezó todo, en el que decía, bueno, si tú mides cierta propiedad de las partículas, pero esa propiedad dependiendo de cómo la midas, o sea, si yo tengo dos detectores que están horizontal, y yo mido las direcciones arriba y abajo, con las placas que están alrededor, ¿qué pasa si yo pongo esta así? Entonces aquí era un 100% de tiempo, ¿no? En el que había un contrario. Se medía esta partícula, inmediatamente la otra colapsaba. Se medía esta partícula y la otra inmediatamente, o sea, no hay ni siquiera una espera. Colapsaban siempre al contrario, siempre al contrario, siempre al contrario, un 100%. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué pasa si yo cambio la manera en que lo voy a medir la propiedad y quiero medirlo desde otra perspectiva? Entonces voy a medir este horizontal y este vertical. Entonces, pues, por pura lógica, ustedes diría, bueno, pues aquí no vas a saber qué hacer y pues la 50% de las veces me va a decir que esto está mal, ¿no? Porque pues la mitad de las partículas están pues, pasando por aquí, la otra mitad está pasando por aquí. Entonces se va a equivocar el sistema. Eso era lo que esperaban. Los resultados que obtuvieron
tanto en 1963 y en 1987 me parece, fue que en realidad esa diferencia que se esperaba que fuera de 50% era de 85%, a favor de que las partículas colapsaban de manera contraria. En realidad era muy raro que colapsaran de la misma manera, aunque estuvieran diferentes la medición. Entonces no se medía la misma propiedad, sino una propiedad que estuviera enlazada a esa. Entonces es como si te dijera, bueno, tú vistes camisa azul, la camisa azul va con pantalón café. Entonces, si yo quiero saber qué camisa traes el día de mañana sin verte, nada más necesito una foto de tu pantalón. Si tu pantalón es café otra vez, vas a tener una camisa azul. Pero ya no estoy viendo tu camisa. Entonces, si en el contrario dijera, bueno, él trae una playera roja, cuando Trevor hizo una camisa azul, sé que si traes pantalón café, entonces él trae playera roja. Esa era la inecualidad. Yo me di una propiedad que no estuviera relacionada a la información que quería saber y en base a esa información yo determinaba un tercer parámetro. Una regla de 3, pero con partículas, ¿no? Pero pues no funcionó como esperaban, o sea, funcionó al contrario, a favor de la física cuántica y del comportamiento extraño. Entonces, pues se siguió trabajando ya con estos principios. La siguiente, Jesus, por favor. Bueno, perdón, Y bueno, decías inmediatamente, es una palabra muy interesante porque inmediatamente quiero creer que en el mismo instante, o sea, no pasa tiempo y cambian las dos. si tuvieras 400,000 kilómetros de diferencia, Ajá. que es mayor a un segundo de la velocidad de la luz, Ajá. en menos de un microsegundo la partícula ya hizo el cambio. Pero hay espacio de tiempo. O sea, sí hay tiempo. No, o sea, no, si tú ahí están donde están los experimentos complicados de hacer. Porque ¿cómo puedes medir dos partículas exactamente al mismo tiempo? Sin embargo, el tiempo es tan corto, o sea, sí, o sea, el detalle es sincronizarlo y ponerlo a una distancia lo suficientemente lejana y con suficientemente para determinarlo. Sin embargo, la matemática dice que sí. O sea, que sí hay tiempo o que no hay tiempo. Que no hay tiempo. O sea, el tiempo es inexistente para ese comportamiento, totalmente inexistente. O sea, si, imagínate, o sea, y de verdad es algo que, y bueno, ya para entrar acá a otro tema, esto es algo que Stephen Hawking está utilizando para determinar qué es lo que pasa dentro de un agujero negro. Si tú tienes 1,000,000 de partículas y las enlazas entre ellas, después existe ese lanzamiento cuántico, incluso aunque no estén juntas. Avientas unas al hoyo negro y estas a un detector. Cuando tú miras estas en el hoyo negro, tú sabes que la propiedad contraria está pasando en el agujero negro. O al revés, el agujero negro ya las está midiendo y acá te está midiendo una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Que el agujero negro se está comportando como respuesta. De ahí la importancia de ese comportamiento. Y el agujero negro más cercano, como de aquí a satélite. Perdón, Pablo, ¿eh? No, pero esos son distancias inconmensurables que llevarían miles de millones de años llegar, ¿no? Y una partícula. Ya no se ve ahora. Años. Ajá, y bueno, aquí preguntas de esto. Digo, nada más es como concepto. Y aquí viene, ahora el otro concepto es electrónica. Entonces aquí no me voy a meter mucho, es porque ya es mucha historia de semiconductores. Los semiconductores vienen también de esta misma ley. En realidad, esto lo vamos a ver cuando se vea el comportamiento, cómo trabajan, que vamos a ver por la importancia de lo anterior. Porfa, Jesús. La que sigue, porfa. Entonces, bueno, hay semiconductores, que son los elementos esenciales para cualquier electrónico y cualquier cosa que exista que lleve componentes electrónicos. Hay de 3 tipos, que es el intrínseco, que pues es prácticamente un cristal de un material como silicio. El semiconductor tipo N, la N se le dio por negativo, aunque en realidad no tiene un signo como tal, pero es este tipo de enlace, que son 4 átomos de silicio, en este caso es uno de arsénico. Este arsénico tiene un electrón libre, se enlaza con los otros átomos de silicio y deja un electrón libre. Un electrón libre tiene una carga negativa, por eso es un tipo N. Entonces este electrón libre es libre de fluir con el flujo eléctrico.
Un semiconductor tipo P es el caso contrario. Aquí me parece que es boro, se me olvida. Le pone un átomo de boro que en lugar de tener un electrón más, tiene un electrón menos. Entonces deja un agujero entre los enlaces de los cristales de silicio. Esto se le llama contaminación. Es una contaminación medida y bastante exacta que se hace sobre estos cristales. Entonces, este agujero que permite es como una canica. Si yo aviento una canica y pasa por el agujero, se va a entrar ahí y va a cerrar el enlace. Y pues bueno, como hay varios de estos entrelazados, es como si fuera un flujo de canicas. Un flujo de canicas y un flujo de electrones es una corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo funciona un semiconductor básico? Es esto. Este es un semiconductor que ayer preguntaban, este es un diodo. Un diodo es un componente de estado sólido, esto es a lo que se le dice estado sólido. Son simplemente placas de material que tienen una reacción química a nivel fundamental, que es partículas, electrones. Entonces, cuando yo pongo un tipo P y un tipo N, que uno que tiene un agujero y uno que tiene un electrón de más, en la región donde se juntan, tienden a completarse. Entonces, donde se junta el material, hacen esto. Los agujeros se llenan con electrones, pero dejan una región vacía a los exteriores y estas partes de afuera quedan puras. Entonces se crea un diferencial aquí. Esta región está llena y no permite que haya un flujo de electrones, en este caso en una dirección. Cuando yo supero un potencial o inyecto energía eléctrica a una razón considerable que haga que los electrones fluyan, se elimina esta barrera y empiezan a fluir en cierta dirección, pero no permiten el flujo en la otra. Ese potencial es 0.75 volts. Eso es lo que necesita un electrón para superar esta barrera. Cuando yo le pongo este electrón que está aquí en el borde, le inyecto 0.75 volts, va a brincar hasta acá y permite el flujo eléctrico. Pero eso es simplemente una reacción química que se hace desde el momento en el que se construye. Este es un elemento básico de electrónica. El que sigue es un transistor. Esa es una representación básica de un transistor que básicamente es un diodo y medio. En un diodo se pone material tipo P, material tipo N. En un transistor se pone material tipo P, tipo N y tipo P, o material tipo N, tipo P y tipo N. El chiste es que queden dos, el contrario queda en medio. Entonces, ¿eso qué me permite? Hacer esta función como si fuera una presa. Entonces, la presa de este lado siempre va a estar fluyendo, pero la compuerta se cierra si este no fluye. Si aquí no hay flujo, la compuerta está cerrada y aquí no hay flujo. No importa lo que venga por acá. Si yo tengo esta compuerta que es de 0.7 volts, que fue lo que vimos anterior, abre esta compuerta y abre las dos. Entonces eso es a lo que se llama un flujo electromagnético. Este es un diagrama electrónico de lo que está pasando ahí, ¿no? Yo conecto el switch en esta patita. Un transistor es un electrónico de 3 patitas. Yo a esta patita, este es el transistor. Esto señala el flujo de la energía eléctrica. Cuando yo le inyecto energía eléctrica aquí, abro la compuerta y permito que la energía fluya de este lado y se cierra el circuito. Entonces esto funciona como un switch que funciona solo con la inyección de energía. Ahora hablando un poco más de cómo es importante esto para la computación, muchos o la mayoría o todos de ustedes han escuchado el código binario. Las computadoras funcionan con unos y ceros. 1, 0. 1, 0. Así se crearon las primeras computadoras, viendo este tipo de comportamiento. Ahora, hablando de estos como si fueran transistores, esto es lo que construye un circuito integrado o un chip. Dentro de un chip hay N cantidad de transistores. Estos transistores construyen puertas lógicas. Puertas lógicas, y sí, estamos hablando de lógica. De hecho, en la escuela de computación nos enseñan mucha lógica, porque se tienen que construir los circuitos haciendo diagramas no electrónicos, se hacen diagramas lógicos y se hacen operaciones lógicas. Y ya que se tiene una respuesta lógica para una pregunta, se pasa al mundo electrónico. Y ya a partir de los transistores, de cómo están construidos, se componen series de transistores y esas series de transistores me arrojan un resultado. Entonces así está construido un chip.
tiene n cantidad de transistores que me reflejan un comportamiento. Entonces aquí está la composición del transistor. Construyo puertas lógicas como NOT, que es una negación. Si entra un 1, sale un 0. Si entra un 0, sale un 1. Pues voy a negar lo que me digan, como buen hombre. O un OR. Un OR. O sea, si una está bien, todo está bien. Si las dos son iguales, todo está mal. Y un AND. Y bueno, y hay n cantidad ya de situaciones compuestas, ¿no? Entonces hay manera de, a través de cierto tipo de compuertas que es NOT AND, que se llama, es una compuerta NAND, con ese tipo de compuertas se pueden construir todas las posibles combinaciones de compuertas lógicas, dependiendo de cómo se acomoden. Con esto se construyen los módulos básicos, y los módulos básicos se construyen con chips de circuitos. Los módulos básicos son los que vimos ahorita. Son ya funciones que tienen una entrada y una salida ya específica, como una suma. O sea, yo puedo programar una suma arreglando con puertas lógicas. Ese es un módulo básico. Aquí tengo un módulo básico de suma, tengo un módulo básico de resta, un módulo básico de división, uno de multiplicación. Y lo que yo meta va a salir un resultado. Y estos resultados se van acumulando en n cantidad. Y ahí tenemos un chip. ¿Qué hacemos con este chip? Construimos computadoras. Y aquí regresamos al tema de la ley de Moore. Este es un gráfico que saqué de Intel, de hace 2012 me parece. Que pues aquí se está cumpliendo más o menos la línea que prometió Intel. Las demás empresas de la industria se tuvieron que adecuar. Y aquí están los modelos. De hecho, estos primeros microprocesadores, a mí me tocó utilizarlos en la universidad. Estos 8080 todavía los venden en cualquier tienda de electrónica, por si quieren hacer una aplicación básica de computación, pueden hacer una microcomputadora en su casa. Todos estos hasta aquí se venden comercialmente para cualquier aplicación que se les ocurra. Y de aquí en adelante, bueno, ya hay muchos que ustedes conocen, otros que no, porque son los que se utilizan para empresas. Yo, de hecho, cuando empecé a trabajar con estos, yo me encontré con... Ni siquiera fue Pentium. Ajá, con Power 6. Power 6 es de IBM, que es un microprocesador de propósito específico para empresas. Síguele. Yo por aquí, mira, por aquí. Así, o por aquí, ¿no? Pero bueno, aquí ya estamos hablando que a la fecha, en esta gráfica, es el conteo de transistores en una cajita negra y el progreso con los años. Entonces, esta gráfica de 2011, ya había 2.600 millones de transistores dentro de un chip de 10 cores. Que el equivalente sería la primera generación de i7, que la vimos hace como 8 años. 6, 7 años. Hace 6 años. Ajá. Sí, 6 años. Entonces esto, como se ha ido duplicando, ahorita estamos llegando a un límite en el que pues ya físicamente va a ser los más chiquitos, ya no nos alcanza. De hecho, ¿cuánto mide un transistor al día de las computadoras más nuevas? Un transistor mide 14 nanómetros. Esos son 20 átomos de silicio. Un transistor mide 20 átomos de largo. ¿La que sigue, Jesus? Por favor. Ajá, sí, de hecho, los transistores normales que se utilizan en las escuelas, sí, son como de medio centímetro. Y hay más chiquitos. Hay más chiquitos. Ahorita, pues, te digo, ya te venden el microchip con 1 millón de transistores sin problema y han de costar 300 pesos, 200 pesos. Ahora. Ese es Gordon Moore, director de Intel y cofundador. Y dice, pues no esperaba ser preciso. Pues claro que no, le puso una presión tremenda a la industria. Todos se pusieron a desarrollar como imbéciles. Gracias, ¿no? Pero... Y pues bueno, ¿dónde se encuentran? El problema aquí es que ya por el tamaño tan pequeño de un transistor, que es de 20 átomos, ya empiezan a afectar las leyes de la física cuántica. Hay una propiedad que se llama túnel cuántico. ¿Eso qué es lo que hace? Que permite a un electrón pasar de un lugar a otro sin preguntarle a nadie y no necesita ni siquiera interacción. Entonces, cuando llegan, me parece que son 7 nanómetros, creo que son 8 átomos de largo,
Un electrón que llega así, aunque esté detenido dentro del transistor, empiezan a brincar solos, sin explicación, sin que se abra la compuerta. Con que hay una barrera física, el electrón brinca. Brinca, simplemente brinca por esa propiedad que se llama túnel cuántico. Y de hecho también hay un principio filosófico que tiene que ver con eso, que dice que porque nosotros conformamos una función de probabilidad, puede que el día de mañana que se levanten o que abran los ojos, puedan aparecer en el otro lado del universo. Pero digo, eso aplica a nivel cuántico, ¿no? Probablemente ahorita sus partículas están haciendo eso. El Chapo ya lo hizo. La que sigue. Y aquí es donde surge todo el asunto. Entonces, lo que les decía yo, en la computación básica se utilizan lo que son los bits, que son binary digits, es un nombre recortado. Binary digits es lo que se llama un bit. Entonces, un bit es un ente lógico que puede tener dos valores, 1 o 0. Entonces, cuando se abran cadenas de bits, esas cadenas de bits pueden interpretar números, letras, prácticamente cualquier cosa al día de hoy. Este es un bit cuántico. Entonces, en un bit cuántico, ¿qué es lo que se representa? Este es un bit normal, que se representa 0 o 1. Son dos puntos en el espacio prácticamente. Un bit cuántico es una esfera de probabilidades, en las que 0 y 1 forman parte de esa esfera, pero no son la totalidad del sistema. Entonces, ¿qué pasa si yo me quedo en el centro de esa esfera? La explicación y la manera en que se utiliza en el cómputo cuántico es que no soy ni 0 ni 1, pero soy ambos. Soy 0 y 1 al mismo tiempo. Es la superposición de la que hablábamos. Ahora, esta es una representación gráfica de cómo lo vemos nosotros, pero en la realidad es mucho más extraño. Porque pues el átomo, pues, hablando de dos posiciones, o sea, si una posición fuera 0 y una posición fuera 1, si yo no mido el átomo, yo determino que el átomo está en cualquiera, ¿no? Que es a lo que se refiere, es esta representación lo que trata de mostrar. Entonces, se mide esto se representan como probabilidades dentro de una esfera o dentro de cualquier espacio, ¿no? Pero se va haciendo más complejo. Bueno, esto me acuerdo que lo puse extra. Esta es la primera imagen de un átomo. Es un átomo de hidrógeno, pero aquí viene lo que yo les decía. ¿Cómo se hizo la imagen? Con una probabilidad. Porque no hay manera física de ver un átomo en su estado natural. ¿Por qué? Para que nosotros veamos, lo que nosotros vemos son cadenas de fotones rebotando en todo. Yo sé que este color azul es todo excepto azul. ¿Por qué? Porque la luz que veo es el reflejo de las partículas que no está absorbiendo el material. Acá es lo mismo. Con una función de probabilidad, aquí está, mira. Esa es la foto 3D. Ajá. Son funciones de probabilidad que se armaron. Ajá, pero fue muy complejo hacerlo. Es lo mismo, pero visto por arriba. De hecho, aquí está, mira. Aquí está el átomo de hidrógeno. Aquí está la interacción que se hizo con él. Y aquí está cómo se vio. Lo aventaron y encontró una pantalla y esto fue lo que salió. Entonces, haciendo esto múltiples veces generas una onda de probabilidad que te va a generar una imagen. Por probabilidad. Ajá, todo es la nube de los electrones. De hecho, si ustedes lo investigan un poco más a detalle, se van a encontrar que el 99% del espacio que ocupa un electrón es vacío. Entonces, en realidad, también si lo piensan así, el 99% de lo que son ustedes es vacío. Vacío absoluto es el espacio entre el núcleo y el electrón. Ajá, es lo que los mantiene juntos. La fuerza nuclear fuerte, que es una fuerza fundamental de la naturaleza, es lo que mantiene los núcleos juntos. Los núcleos y los electrones alrededor. Pues. Ajá. No, es espacio vacío. El espacio no, bueno, sí tiene energía. Sí tiene energía. Es que es una nube, no es una órbita como tal, es una nube y puede estar en cualquier lugar. Es el núcleo. Esto. Sí.
Ajá, si es que no lo piensas como físico, cada uno de esos puntos es un lugar en el que en el que estuvo, ajá. Por eso son todos los lugares en el que estuvo algo, por eso se ve así. No hay una imagen clara, porque es imposible tener una imagen clara. No, no. O sea, no es constante. O sea, como lo puedes tener aquí hoy, al siguiente segundo está acá. O sea, no es así. Es así. No sigue ninguna ley. Eso es lo extraño. No, ninguna ley conocida, exacto. Sí, seguramente, pero no la conocemos. Sí, es algo complejo. No es lógica para nosotros. Es algo complejo. Y bueno, ya como tal la computadora cuántica, esa es de las primeras computadoras cuánticas que se están armando. Ya se están haciendo, hay diferentes aproximaciones, ahorita les comento un par. Funcionan, pero no como uno debería. De hecho, creo que la operación más grande que han hecho en la computadora cuántica, una computadora cuántica pura, es 15 por 3, 3 por 5, perdón. Ajá, pero es más que, no es tanto por el funcionamiento de esto. El hardware probablemente esté bien, lo que falta es algo que pueda traducir de aquí a lo que nosotros podamos entender. No, eso sí, lo que falta es la programación, porque ¿cómo programas algo que no existía hace 5 años? No, es que eso ya está, o sea, ya el método ya está definido de cómo se hace. Lo que no está definido es cómo le doy información y cómo le extraigo. Está de forma teórica, pero la práctica es mucho más complicada. No, pues, en China la verdad no sabía que ya estuvieran trabajando. Sabía en Australia, en Canadá, en Inglaterra y obviamente en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos Google es quien tiene la aproximación comercial más, ajá, que es un tipo, ajá. No de hecho hay mucha discusión porque la computadora cuántica de Google pareciera no ser totalmente cuántica. O sea, utiliza una aproximación que está en el borde de lo que es cuántico y no. Pero mucho depende de los algoritmos. Y de esa tiene la defensa de Estados Unidos, la NASA y Google. Son los tres clientes que existen. Es una compañía que se dedica a vender computadoras cuánticas de Google. Sí, son muy grandes. De hecho, deben ser del tamaño de este cuarto. Pero no es que la computadora sea grande. El problema, y de hecho, creo que es esta. Sí. Este, el problema es todo. Este es el chip. El chip debe de ser algo de este tamaño. Entonces, en este chip, por ejemplo, aquí se dice que hay 16 bits. Una computadora, o sea, no hablamos de transistores, aquí ya no existen los transistores. En una computadora que les decía, cada transistor debe representar más o menos un bit. Y ahorita estamos llegando por ahí creo que andamos por el billón de transistores en un chip. Entonces ahorita estamos en 16 qubits. Entonces un billón de bits contra 16 qubits ahorita todavía no es práctico. Ahorita les platico cuál es la implicación de esto. Para el hardware de una máquina de este tipo se necesitan varias cosas. Estabilizar las partículas, que es para estabilizarlo se necesita que no haya interacción de ningún tipo de energía, sea térmica, sea eléctrica, de ninguna otra partícula. Entonces son máquinas y son chips que tienen que permanecer a vacío, que tienen que permanecer apenas unos grados arriba del cero absoluto. El cero absoluto es temperatura más baja que el propio espacio. El espacio tiene una temperatura más alta que esto. El cero absoluto es 273.0005 grados centígrados. Bueno, estos son centígrados. Ajá, el cero Kelvin sería la temperatura, el cero absoluto. Tiene que estar un poco arriba para que las partículas no vibren. El calor es energía que tienen las partículas guardadas por cualquier clase de interacción. Pero bueno, no me voy a meter mucho en eso. Entonces se requiere un refrigerador muy grande. Se requiere mucha energía eléctrica, se requiere una planta de vacío para tener un chip nada más. Y los algoritmos, ¿no? La que sigue, Jesus. Para ir terminando. Esta es la computadora cuántica que mide Google. Y de hecho, miren, esto es lo que es la computadora. Lo demás es infraestructura para mantener la computadora viva. Esta no, este es otro approach. Este es secreto. Neobium se llama.
Neobium. Ajá, es el elemento que se utiliza como base para todo. Es un superconductor. Eh, Ajá, y de hecho ahorita me voy dando cuenta que creo que no puse la slide de cuál es lo importante de la computación cuántica. El detalle es la esfera que les presenté hace rato. Los resultados no se limitan solamente a un 0 o un 1, sino una función de probabilidad que me puede entregar cualquier resultado que esté en medio, incluyendo que esté en 0 o 1 la mitad de las veces, ¿no? O cualquier n cantidad de veces. Entonces yo cada vez que le hago una pregunta voy a obtener una respuesta distinta. Si yo tuviera ese universo de preguntas al infinito, tendría cierta probabilidad de cada respuesta. Entonces la probabilidad de una respuesta se va acotando cada vez que ya se va aumentando o se va reduciendo conforme yo hago una pregunta. Entonces me permite medir todas las respuestas al mismo tiempo. Entonces si yo tengo una pregunta de 3 factores, esos 3 factores en el mundo de los bits me representan 8 respuestas. 8 respuestas. En una computadora normal se hace secuencial. Entonces, si yo quiero una respuesta a mi pregunta, primero te voy a preguntar a ti, Alex, luego a ti, luego a ti, luego a ti, luego a ti. El tiempo que me lleve. Eso es lo que hace una computadora normal. En una computadora cuántica, como yo partícula soy una función probabilística, me puedo dividir al mismo tiempo a todos y preguntarles a todos al mismo tiempo. Entonces tengo una respuesta mucho más rápida. Ajá. No es, en este caso sí, pero va siendo exponencial porque se va duplicando todo. Porque en un bit opera con 2 factores. Si yo agrego otro bit, tengo 4. Si yo agrego otro bit, son 8. Ajá. En la computación normal, como voy haciendo respuesta por respuesta, voy cambiando un bit, un bit, un bit en cada posición. En este no, en el cómputo cuántico no. Soy todos los bits al mismo tiempo. Soy todas las respuestas al mismo tiempo. Entonces solamente tengo que hacer un factor más pequeño de preguntas para obtener la respuesta que quiero. Entonces, por